of in-ear signal as well. Tenemos que separar los sistemas de in-ears porque hay otras áreas donde también necesitan sistema. And usually we split this and send it to different places. Entonces generalmente separamos estas señales y las enviamos a diferentes lugares. Okay, once we have set up the system, we are looking at frequency coordination. Una vez que ya tenemos el sistema, vemos la coordinación de frecuencias. Just for a brief basic why we are doing a frequency coordination, I want to explain the physics behind it. El por qué hacemos una coordinación de frecuencias, me gustaría explicar la parte física detrás de todo esto. So let's assume we have two frequencies on air. Vamos a asumir que tenemos dos frecuencias entonces aquí. And when those two frequencies come close together physically, two microphones come close together, Entonces dos frecuencias se juntan. they will create what is called intermodulation products. Entonces cuando se juntan crean un producto de intermodulación. En el fondo. So when we bring two transmitters close together, it will cause intermodulation products which are red here. The red ones are created by just bringing the two transmitters together. Can you repeat that, please? Más rápido por acá. Cuando básicamente, ¿cierto? Cada frecuencia 1 y frecuencia 2, son dos micrófonos diferentes, y cuando empiezas a juntar esto en un stage, que puede ocurrir, ¿cierto? Con dos personas que están cantando, se acercan a cantar juntos, un dueto, empiezan a ocurrir, ¿cierto? Estas intermodulaciones. Eso en física, esto pasa en cualquier, ¿cierto? Escenario, lugar donde haya micrófono inalámbrico. Está primero la tercera intermodulación, que es la que está en rojo, que pueden ver, ¿cierto? Ustedes en el PowerPoint, y después una intermodulación de quinto orden, ¿cierto? Que es la que está en azul. That was very good. I couldn't have done it any better. So basically, here's a picture you see. When we want to use 16 microphones, we create over 1,700 intermodulation products. Por ejemplo, aquí en esta gráfica tenemos 16 micrófonos, sí, 16, y esta es más o menos la intermodulación que creamos solamente por tener 16 micrófonos. O sea, en rigor deberíamos tener simplemente 16 portadoras, o sea, 16 rayitas que están ahí, pero está lleno de rayitas, ¿cierto? Eso es toda la intermodulación que se genera. And this goes on a logarithmic scale. For 32 channels, you already have 16,000 intermodulation products. Bueno, y esto es logarítmico, por lo tanto, en 32 canales tendrían alrededor de, ¿cuántos? It's over 16,000. 16.000 intermodulaciones, ¿cierto? Solamente por tener 32 canales en el aire. And those intermodulation products, you cannot put your own microphone there. It's impossible. So, el problema, ¿cierto?, de la intermodulación es que finalmente no puedes poner ningún micrófono sobre la frecuencia intermodulada porque ya está ocupada, básicamente, en el aire. And this is basically the reason why you cannot simply turn on a wireless system, another one, and hope for the best and think it works. Y esto es básicamente por qué no puedes prender dos sistemas inalámbricos a la vez y esperar que, gracias a Dios, funcione. No funciona así. You always need to make sure that you use the software to calculate and so on. Por eso es necesario siempre calcular y hacer todo lo necesario para que funcione correctamente. To find these frequencies, we have designed for ourselves what we call a spectrum worksheet, where we track and trace all information about frequencies in a venue. Para esto nosotros creamos una hoja de cálculo que habla, ¿cierto?, de la coordinación, donde traqueamos o analizamos dónde vamos a posicionar todos los micrófonos y dónde quizás están también las interferencias. And this is basically the main job when we do a show like this. It's the preparation time and then the policing of our coordination. Y esto es fundamental porque es la preparación, ¿cierto? Y es lo que también dicta lo que vamos a hacer durante el show. You can imagine when you have over 100 wireless channels and a camera team is coming in and brings their own wireless microphone, everything falls apart. Nothing works anymore. Pueden imaginarse que supongamos que tengan cientos de frecuencias, ¿cierto?, coordinados, 100 frecuencias coordinadas, y llega un tipo con una cámara de broadcast de la televisión con un micrófono inalámbrico y enciende su micrófono, automáticamente todo esto se va a la basura porque ya nada funciona. O sea, ya se eliminó esa coordinación que tienen ustedes.
So actually, at an event like this, we have the right to be the frequency police. If someone comes in with an unauthorized microphone system, we can tell it to go out, to switch it off. If he does it a second time, we can cut the antenna and kick him out. So we have the right to take care of this. Entonces, como ellos tienen el derecho, porque la verdad, EBU, ¿cierto? EBU, que es la Asociación de Broadcasting Europea, les permite, les da esta potestad a Sennheiser de poder, en el primer intento, comentar, ¿cierto? O sea, pedirle a la persona que trajo este micrófono inalámbrico que se vaya, que se retire, o en un segundo intento cortar la antena y de verdad casi que llevarlo preso por estar ahí. And it's not so far out. We had a Russian camera team. They came with an Evolution wireless microphone. De hecho, el año pasado tuvimos un team ruso que llegó con un micrófono inalámbrico en la cámara. We told them they cannot use it, and Le so dijimos que they no podía switched usarlo, it off. así que lo apagara. Went away, came the next day back, and they took an XLR cable and taped it to the microphone. Y entonces lo que hizo el tipo, al siguiente día trajo un cable que le puso un tape al micrófono inalámbrico para mostrar como que fuera un micrófono con cable, pero But of course, we find that. pero por supuesto lo encontramos y lo echamos. Okay, let's have a look at some pictures when we do the load in. This was the venue when it started to look a little bit like the show. Estas son una muestra de lo que ocurrió, ¿cierto? Mientras hacíamos la carga de todos los sistemas o la instalación de todos los sistemas en el lugar, en el recinto. You see those arches in the back? They were designed to move. Unfortunately, the first time they moved them, the entire arena started to shake, and we had to all leave the building, run out, and they were afraid the arena is going to collapse. Los arcos que están atrás fueron diseñados originalmente para que se movieran. Sin embargo, lamentablemente, cuando los empezaron a mover, toda la arena empezó a temblar. Entonces, como ayer le tienen miedo a los temblores, decidieron, ¿cierto?, no utilizar esto. I think the arena was rated for 400 tons hanging from the ceiling. And we had 399.8 tons hanging from the ceiling. So there was no more lighting equipment possible. Fueron alrededor de 400 toneladas colgando desde el techo del lugar, entre PA y obviamente la iluminación. Por lo tanto, fue imposible colgar nada más también desde ahí. This is a view on Monitor World and RF World. Esta es la vista desde el monitoreo y desde el RF. This was our area, RF. El lado a la izquierda donde ven los sistemas inalámbricos fue el área de nosotros en la RF. And this was Monitorland and Pro Tools Playout. Después en el medio estaba monitoreo con esas consolas Digico y en el costado derecho, ¿cierto?, es los players de Pro Tools. And everything is redundant, so if there's a problem, they have a failover switch and the audience never hears a difference between system A and system B. It can switch. Y como todo es redundante, siempre hay un switch que te puede cambiar, ¿cierto?, entre el control A y el control B, y entonces la gente nunca se da cuenta si es que en realidad está sonando uno o el otro. Even the EBU has one person sitting the entire show next to a button. De hecho, tenemos hay una persona del EBU, que es Broadcasting de unidad en Europa, que está sentado junto a un botón, a red button. And because it has become a political event, an artist cannot say anything they want. They cannot say political things. Como es un evento tan delicado, ¿cierto?, y político, como vienen de todas partes, ¿cierto?, de Europa, los artistas no pueden llegar y decir lo que quieran en evento en vivo. Entonces se ha puesto muy delicado, ¿cierto?, este tema, y por lo tanto tienen esta persona ahí. So during rehearsals we record the show, and if during the live show is a problem, we can switch immediately back to recording. Entonces, durante los ensayos se graba todo lo que está en el ensayo. Entonces, si es que algo ocurre o algo está
dijo la persona, ¿cierto?, que estaba en el escenario, el artista, automáticamente se presa en ese botón, vuelve, ¿cierto?, a la grabación que está del ensayo y por lo tanto eso no sale al aire. Básicamente todo lo que está haciendo el artista no sale al aire. And there's always something happening. In this year, there was a guy, he was a protester, he was running on stage and screaming political stuff. Por ejemplo, este año, de hecho, o sea, siempre tenemos problemas de estos en el Eurovision. De hecho, este año hubo un tipo que salió corriendo y gritando cosas políticas en el medio, ¿cierto?, del show. And you can imagine that creates big problems because it's a very high security area. No one shouldn't be able to just run on stage, but it happened. So. Entonces, como entenderán, es súper complejo. Hay mucha resguardo, ¿cierto?, en este lugar. Entonces nadie puede salir así como así corriendo y fue complejo, sí. Once we have set up our area, we spend basically 4 to 5 weeks sitting there and waiting that something happens. So this is on here, if we can see that picture, there's Gerhard, a colleague of mine. This is what we do most of the time, standing there and drinking coffee and waiting for something to happen. Una vez que tenemos instalado todo, lo que suele ocurrir es que esperamos a que parte el show, por lo tanto pasamos, no sé, un par de semanas esperando que algo ocurra, pero como ya el trabajo está hecho, está perfecto y solamente bebemos café, por ejemplo. And of course, we always hope nothing happens. Y por supuesto siempre esperamos que nada pase, o sea, para eso se trabajó. This was our show equipment. Este fue el equipo que utilizamos en el show. There is much more equipment in the venue. There is a press center, there is a rehearsal room, there is a sound check room. There are many rooms where we have equipment, but this was the main system. Este fue el sistema principal. Por supuesto tenemos mucho más equipamiento que está en la parte trasera, que es por ejemplo los presentadores, en la sala de ensayos, en la sala de monitoreo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este fue el del evento principal, solamente lo que está sonando en vivo, por así decirlo, en el stage. And during show, this is what we do. We have lots of measure equipment around us, and we check that everything is working fine, and no one is coming into the arena with wireless equipment. We're talking closely to the host broadcaster, who is in charge of everything over 1 gigahertz. So they do video, we do audio, but we coordinate with them. So this is all happening basically what we need to do. Bueno, y aquí básicamente tenemos un montón de equipos de medición que nos permiten mirar lo que está ocurriendo, ¿cierto?, con nuestros micrófonos. También siempre nos ponemos en contacto con el proveedor de broadcasting local para que él trabaje, por ejemplo, de 1 gigahertz hacia arriba y nosotros hacia abajo con el audio, pero siempre coordinando todo lo que está ocurriendo. The principle of the show is that you have a country coming on stage, they perform, and then they go off stage, and then they wait in what's called the green room. The green room is what you see here in the back. Each country gets one of those seating arrangements. They perform, and then they sit down and wait until the show is finished. Bueno, básicamente, ¿cierto?, esto es, cada país tiene el show, ¿cierto?, su show. Una vez terminado el show, viene el artista y se sienta, ¿cierto?, en esta área que es la área verde, donde espera ciertos resultados también. And here we had the problem for the first time. The green room and the stage was in one room. So this creates a problem with PA and all these things. But it went fine. It was no problem. No estaban juntos, ¿cierto? O sea, están juntos con el PA y el lugar, por lo tanto, al principio pensamos que iba a crear problemas, pero la verdad que funcionó todo súper bien. Okay, so workflow. This is the most important thing in the Eurovision Song Contest. It's not the music, it's not. It's how everything is organized in the way that the show goes smooth. Bueno, esto es básicamente cómo funciona en realidad el Eurovision. Esto no es solamente por la música y todo lo demás, sino que el cómo en realidad tenemos que setear todo para que funcione, ¿cierto?, el Eurovision. This is the soundcheck room. This is the first room, a delegation. This is how each country is called. Where they go is the soundcheck room. Esta es la sala de soundcheck o de prueba de sonido, donde cada uno de los países va, ¿cierto?, y prueba sonido con la consola que van a utilizar ese día. Obviamente no exactamente la misma, sino que está en otra habitación, pero la misma. Básicamente hacen la mezcla para monitores, analizan, ¿cierto?, y ajustan las ganancias. Todo lo que haya que hacer en esta habitación es lo mismo que se replica
después en los otros lugares. Esta es la primera sala. Before Sennheiser has actually introduced this room, before this room was there, it happened that the artist was on stage trying for the first time in their life in-ears. And then you stand on a stage which is the biggest stage in the world and you try out in-ears and you get nervous and it doesn't work. So we created a small room where they can test out the equipment. Bueno, esta sala fue introducida, fue presentada, fue planteada, ¿cierto? En Sennheiser nosotros fuimos quienes propusimos, ¿cierto?, esta sala, porque ocurría mucho que mucha de la gente que va a la Eurovision no son artistas profesionales, sino que son artistas que están compitiendo para ganar, como Viña del Mar, ¿cierto?, en la competencia folclórica, etcétera, etcétera, donde muchas veces esos artistas no han nunca estado en un stage gigante o en un escenario gigante, con in-ears, con mezcla de in-ears, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complejo, sobre todo por el escenario tan grande que tiene, el escenario más grande de Europa, el tener, ¿cierto?, esto, que afrontar esto, se ponen muy nerviosos. Entonces, introdujimos esta habitación, este lugar de ensayo, para que se puedan acostumbrar antes de ir al escenario con lo que van a utilizar ese día. Each country can go one time into this room for 30 minutes. Because it's a competition, everything is timed. Everything is exactly after 30 minutes, they have to leave the room. So yeah, 30 minutes in this room. Cada equipo, cada país puede estar 30 minutos y solo 30 minutos en esta habitación porque es una competición. Todo tiene que ser medido en tiempo. Entonces, claro, acá, después de 30 minutos tienen que salir sí o sí. Also, in this 30 minutes, they adjust the in-ear mix how they want it. And that gets transferred from the Digico down there to the Digico in the rest of the building. So there is a computer network for all the settings, and people do the in-ear adjustments here, and they recall it in another place. Bueno, básicamente aquí, ¿cierto?, hacen los ajustes de los in-ears y los micrófonos, y lo que ocurre es que como todas las consolas, en este caso Digico, están en red, llevan la data que se hace aquí automáticamente a la consola de monitores del stage, y pueden llamar, ¿cierto?, la escena de los cambios que se hicieron acá. Todo en red, no es un pendrive, ¿cierto?, que corre una persona, sino que en red. No, tampoco es que... Also, when they come here into this room for the first time, you can't see that on the picture, but you will see that later. Each artist or each country can bring up to 6 artists, so a maximum of 6 people per band. And each artist gets a color. So the artist number 1 becomes red, the artist number 2 becomes yellow, and they stick with this throughout the entire show. And I explain later to you why this is important. Bueno, y cada país puede traer hasta 6 artistas para el mismo show, por supuesto, como grupo de 6 personas, y cada artista le toca un color específico. Por ejemplo, si es el primer artista, tiene color rojo y siempre se va a quedar con ese color rojo. El segundo amarillo, el tercero azul, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya luego les voy a explicar por qué están estos colores. From the soundcheck room, they go to what's called the in-ear dressing. Desde esta habitación anterior, luego vamos, ¿cierto?, hasta a la vestimenta de in-ear, o para poner los in-ear, ¿cierto? This is necessary because the artists are not allowed to touch the equipment. Eso es porque los artistas no están permitidos a tocar el equipamiento. Ellos no pueden ajustar el volumen de su in-ear, no pueden mover algo, no pueden tocar nada. Entonces tienen que ir aquí para que puedan ajustar las cosas si es que fuera necesario, e instalar o quitar. If they want, for example, more volume in the headset, they come to us and say we need more volume. And then we change it. But we not only change it, we write down what was the setting and what is the setting now. Por ejemplo, si un artista quiere más volumen en el in-ear, él tiene que venir a nosotros ajustamos el volumen, si el artista está conforme, nosotros lo escribimos en una libreta de notas para que después podamos llamar exactamente los cambios que este artista pidió. And the reason here is simple. They go on stage, they perform, they think they have performed very good. Then they go off stage and the director says, you were really bad, you were terrible. Y esto es súper simple porque lamentablemente, claro, cuando los artistas suben al stage, ellos piensan que lo hicieron excelente, y sin embargo cuando bajan del escenario, el director artístico o director de musical va y le dicen lo hicieron terrible. Entonces, and now we can say, wait,
We adjusted it for you. You couldn't hear yourself, but you could hear yourself now, so it's all documented that everything is correct. Por lo mismo tenemos esta libreta de nota, porque entonces decimos nosotros, no, esto no es responsabilidad nuestra porque tú pediste este ajuste, aquí está en la nota y está todo grabado, ¿cierto? Según lo que tú pediste. Entonces no es responsabilidad de, como que no es sabotaje, básicamente, de parte del organizador. For this purpose, every communication we have with the artist is being recorded on Pro Tools. So Por it's esto- really... Por esto es súper delicado, pero claro, todas las comunicaciones que nosotros tenemos con el artista, mediante un lavalier que carga la persona que está ajustando estas cosas, ¿cierto?, con el artista, todo se está grabando en Pro Tools para poder, ¿cierto?, después ser utilizado como medio de prueba si es que algo ocurre. From this station, from the in-ear dressing, you can see there are 6 fields with colors, and this is how it goes throughout the entire show. From here, from the in-ear dressing, we go around to corner to the microphone room. Luego desde el in-ear dressing o de la vestimenta o para ponerse los in-ear, vamos, ¿cierto?, a la parte de microfonía, a la habitación de los micrófonos. And here's where they get either their handheld microphone or their body pack microphone. Y aquí donde ellos reciben o el handheld o el micrófono de mano o el headset o body pack o lavalier, dependiendo de lo que vayan a utilizar. And you see the coloring, they all stand like ducks in a row, always the same. Y como ven, ¿cierto?, los colores siempre siguen a todas partes y están, bueno, forever ahí. But we also write down, for example, the height of the stand. For each artist, one needs 1 meter and 6 centimeters, the next one needs 54 centimeters. This is all being written down. Todo, ¿cierto?, lo que necesita el artista, por ejemplo, si uno necesita el stand de 1,5 metros o 1,60 metros, todo está escrito, ¿cierto?, todo queda documentado, por eso está esto ahí. Here they get the microphone and then they go into the door there. And this is what's called the final check. Bueno, desde esta habitación ellos toman el micrófono y se van a la habitación siguiente después de la puerta. Y esto es donde se llama Final check. final check o chequeo final, claro. Yeah. And this is basically a line check to make sure that everything is working for them and for us before they go out. At this point, they are very, very nervous, extremely nervous. They have never sung in front of 200 million people. Most of them will never ever sing in front of 200 million people. So it is very stressful scenario. And you have not only the 6 artists, you have up to 25 people from the country, hair, makeup, dance choreographer, producer. Entonces, por ejemplo, en esta habitación la gente está súper nerviosa porque este es el punto final para poder hacer los últimos chequeos, básicamente un checkline. Y ya en este punto de los artistas, recuerden ¿cierto?, que vienen recorriendo todo este sector para ya tomar su micrófono para salir al escenario al final. En este punto están de verdad súper nerviosos. Hay mucha gente, ¿cierto?, maquilladores, gente que está ensayando, la gente que los está vistiendo, mirando a hacer los últimos ajustes. Entonces, de verdad que están súper nerviosos. And then they wait while the previous country is still on stage. They go onto the side of the stage and wait until their turn. And this is this place here. Entonces, después de este lugar, que es donde se hace el line check, el último line check, se van hasta este pasillo que está en el costado del escenario, justo para salir, ¿cierto?, al escenario, mientras el concursante anterior está cantando. Está en ese periodo, ellos se paran en este lugar para esperar su turno. And usually it's done in a way, the workflow goes in a circular way. So the artists never cross each other's path. They go on stage on one side and they go off stage on the other side while the next comes on and so on. It circles Y esto es around. como un círculo, entonces los artistas en realidad nunca se ven entre ellos, nunca se tocan, nunca se pueden hablar. Entonces, claro, es un círculo. Here is the coloring again. This is what's called an artist sheet. On this sheet, everything is documented. We get pictures from the artists, so we know how they look without makeup, because most of the time we see them without makeup. Where are they positioned? How high is the stand? Where's the headset located? Who is the dancer? And so on and so on. All the information is being stored on a big Excel sheet. Esta es la parte de la documentación, ¿cierto? Esto se llama la ficha del artista, donde, por ejemplo, tenemos la fotografía del artista sin maquillaje, porque la mayor parte del tiempo lo vemos sin maquillaje.
qué tamaño tiene el stand, si ocupa con boom, sin boom, qué tipo de in-ears, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. This is more of this. Obviamente siempre con el color, con los colores, si se dan cuenta, ¿no? Siempre tiene un color también siempre fijo. This is always a quick overview for us when the next country is coming, which in-ear systems are being used, which microphone systems are being used. So I have a quick overview. Although after 4 weeks of rehearsing, you don't need much of this documentation anymore. Bueno, aquí esta parte, por ejemplo, de lo que del artista que está corriendo, después que viene, etcétera, etcétera. Después de un par de semanas de hacer esto, ya no hace falta tener la ficha, pero bueno, siempre está aquí, ¿no? This is the most important person in the venue. Es la persona más importante en el arena, en el lugar. He's called the artist liaison. Se llama Artist Liaison. He's the only one who's allowed to talk to the artists. No Ese es one el else is allowed to talk. El único permitido de hablar con artistas. Nadie más está habilitado para hablar con los artistas. He is the center of communication. He has one earpiece where he has in-ears from the artist, another earpiece where his own in-ears is, then he has a Riedel headset on top of it. So he has 3 headsets on. He has two transmitters, one for recording, one for talking to the artist. Everything is push to talk. He has it all on a belt. When you lay it out, it looks like Batman. It's crazy. Bueno, este It tipo really is parece crazy. como Batman, ¿cierto? Porque tiene todo en el cinturón. Por ejemplo, tiene un in-ear puesto en la oreja izquierda con la mezcla del músico. En la mezcla derecha, o sea, la oreja derecha tiene su propia mezcla de in-ears. Y sobre eso utiliza otro headset para poder tener una tercera mezcla, básicamente. Tiene 3 mezclas en su cabeza. Tiene 2 body pack de transmisión, ¿cierto? Una para poder hablar directamente a la grabación y otro para poder hablar a la producción, por ejemplo. Y todo es PTT, o sea, todo tiene su botoncito para poder activar hablar. Entonces, básicamente, este es como Batman. And his character has to be. Not everyone can do this because you have to be very calm. No todos pueden hacer esto porque tienes que ser una persona muy calma. Very calm, because when you have 6 artists in front of you, they're all freaking out. Then he's the one who has to translate from artist speak to technical speak. Entonces, claro, él es la única persona que que se puede parar frente a los artistas. Imagínate que están todos, no se escuchan bien o lo que sea que pase con ellos, tiene que poder transcribir lo que está tratando de decir el artista a la persona técnica, decir que le suba más el bombo, que le baje el bombo, lo que sea. He's the one who talks to the monitor guys, so he has to tell them what has to be changed and so on. So it's a very difficult job. Eres la persona que habla con el monitorista y eres la persona que hace los cambios. Si él no lo dice, no se hace. Okay. Let's have a quick look at products we use. We have a custom antenna combiner there. We make custom headsets for the presenters. And usually every time we go there, we bring something which is not available in our catalog. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña muestra de las cosas que tenemos también como productos personalizados. El de arriba, ¿cierto? Es un combiner multizona de antena para el show. Headset, ¿cierto? Especiales, etcétera, 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 que traemos para el show. O para los artistas, o sea, para las personas que nos piden, o para los shows que nos piden estos productos personalizados, pero que normalmente no están en un catálogo. O sea, se hacen solamente para estos shows. Here the presenters, they wanted to have a solution with in-ear piece and a boom for the headset in one. So they would have it just one piece Por ejemplo, instead of headset. Aquí la presentadora, o lo que pidieron ellos, ¿cierto?, es tener un headset con el micrófono headset más un in-ear en una sola pieza, sin tener 2 piezas. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos la presentadora con tal cual, con el headset y el micrófono. And then the most important thing we do is spectrum monitoring. Once the system is up and running and the rehearsals have started, it can become a little bit boring for us, especially when we have planned everything in advance. But what we do is usually we spend our days looking at screens for spectrum scans. Bueno, básicamente es cierto que este es un analizador de espectro. Una vez que hemos hecho todo el trabajo se vuelve un poco aburrido porque, claro, como planeamos todo,
nuestra mayor parte del tiempo finalmente se determina en mirar esta pantalla y tomar café. And when you look long enough at those lines, you know which ones are yours and which ones are illegal. So it's like looking at the Matrix. Exacto, es como, bueno, esto finalmente, si ves las líneas que están ahí, claro, ahí tú sabes cuáles son las frecuencias que están habilitadas para funcionar y cuáles no, y es como mirar el Matrix al final. Eso And es lo que pasa. here in Lisbon, we had 21 unauthorized wireless systems. They just came in. Last year in Israel, we had over 40 camera teams coming in and using their microphone system. Bueno, en Lisboa tuvimos alrededor de 24 micrófonos que estaban no autorizados, 21, perdón, 21 micrófonos no autorizados, y en este año en Israel tuvimos alrededor de 40 micrófonos no autorizados en el show. Every morning at 9:30, we don't know what it was, we had a noise bump. It's the blue line, which is, and then it goes down again. No one knows what it was. Nadie sabe por qué, pero a las 9 de la mañana cuando prendíamos todo, bueno, cuando llegábamos aparecía esta línea azul. Era como, claro, el espectro se iba muy arriba, muy sucio. Nadie sabe qué era. I think it was some lighting equipment which gets switched on in the morning. Puede ser que simplemente que es como algo que equipo de iluminación que se prendió en la mañana y eso fue lo que aparecía ahí. And then we do something what we call a remote scan. Luego hacemos algo que se llama escaneo remoto. We basically put a package together with receivers, a laptop, and a few other things, and then we can just put it somewhere far away, and we can monitor our audio signals through the internet. Entonces, nice. Yeah. Entonces, lo que hicimos, ¿cierto? Con estos rack, remote scan rack, fue ponerlos lejos, ¿cierto? de nuestro stage, simplemente para poder monitorear cómo está la señal de audio también, o cómo está funcionando el sistema inalámbrico fuera del lugar. Todo esto vía Ethernet, ¿cierto? Vía red. So the white markers, those are the frequencies we are using. They are in use from us. Por ejemplo, las líneas blancas que están ahí son las frecuencias que sí estamos utilizando. And now I log onto this computer, I do a scan, and I see something outside the white lines. Then I know immediately there is someone in this room which is not supposed to be there. Entonces, como tenemos estos markers que pueden hacer, ¿cierto? En WSM, sabemos qué frecuencias son las que estamos utilizando, y cuando vamos a otro lugar o hacemos el scan desde otro lugar y aparece una línea fuera de esto, inmediatamente sabemos que en esa habitación o cercano a ese sistema de monitoreo hay una frecuencia que no está habilitada para funcionar. And once there is a rogue frequency, I tune one of the receivers in the scan rack to that frequency. Entonces, una vez que vemos que esta frecuencia está funcionando, entonces muevo la frecuencia o sintonizo la frecuencia en esta portadora, sintonizo la frecuencia del receptor en la portadora que veo en el aire. And then I send the audio of that receiver to a walkie-talkie app. Luego mando el audio que recibo desde este receptor, de esta señal que está en el aire, y lo mando a una aplicación walkie-talkie en mi celular. And then I can, while I'm running to that venue, I can listen to the audio of that channel. Y mientras corro al lugar donde está esos receptores, puedo ir escuchando en mi celular qué está And pasando. for example, if they speak Russian, I know immediately Y si, por ejemplo, si ellos hablan they're ruso, Russian, I have to look for Russians. So y claro, si ellos son rusos y están hablando en ruso, puedo directamente ir donde están los rusos y mirar qué está pasando. it's a really neat system. We like it. Es bien entretenido este sistema y We funciona súper bien. we do a show every year in Denmark where we use 6 of those racks and we monitor an entire city. De hecho, hacemos un evento en Dinamarca todos los años y usamos 6 de esos racks para poder monitorear absolutamente todo. Y de hecho, monitoreamos toda una ciudad. Es increíble. Here we have a look at the spectrum during the grand final at the event. Este es el espectro, por ejemplo, durante la gran final del evento. On the top you see the in-ears and on the bottom the microphones. En la parte de arriba ven los in-ears y en la parte de abajo los micrófonos.
The good system, or the cool about the digital 6000 is you don't have to worry about intermodulation anymore. Lo cool de Sistema 6000 es que, por ejemplo, ya no debes preocuparte nunca más por las intermodulaciones. So what we learned earlier about bringing two frequencies close together is not applicable for the digital Entonces, 6000. recuerda lo que hablamos sobre cuando tú traes dos micrófonos cerca y la intermodulación que se genera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora olvídenlo porque ya no corre con Sistema 6000. Nosotros no generamos intermodulación entre nuestros sistemas. But you only can do this with the Sennheiser system. No other manufacturer offers anything like it. So just be aware. Solo para que ustedes sepan, solo se puede lograr con sistema Sennheiser. No se puede lograr nada similar con ninguna otra marca, ¿cierto? Solamente Sennheiser es el único que puede hacer esto sin intermodulación real. During that show, I used one of our receivers to do a spectrum scan, to do a frequency scan. Durante el show corro uno de nuestros receptores para hacer un escaneo de frecuencia. And it offered me 343 additional frequencies to use. So I think I can do any show with that. Por ejemplo, usé esto, ¿cierto? Escaneé y el receptor me dio, con el sistema de antena que tenía, con todo como lo vieron funcionando, puedo utilizar 343 señales a máxima potencia con un sistema 6000. Por lo tanto, yo creo que puedo hacer cualquier show con mi sistema 6000. Okay, let's, I think, let me check quickly. Yeah, now we have only pictures left. Okay, good. Usually during the show, I'm not there. I like to set up. My colleagues like to break down, so we split perfectly. I do the setup and they do the breakdown. These are my colleagues who do the show. Usualmente para los shows, a mí me gusta instalar, no me gusta estar ahí durante el show. Por lo tanto, yo sí, me quedo durante la instalación y luego ya los demás se quedan para el show. It's a little bit unfair because they get all the credits. They get all the photos in the magazines and everything. And no es justo, es un poquito injusto porque, claro, finalmente ellos son los que reciben los premios, los abrazos y la fotografía en las revistas. Pero bueno, sí. But it's usually we are a team of 4 or 5 people who do this, and we rotate through. Because the show takes 5 weeks, no one of us can go for 5 weeks to one venue. Normalmente somos alrededor de 5 personas las que estamos ahí. Y claro, nos vamos rotando porque finalmente estamos 5 semanas, por ejemplo, en este show y hay que volver a casa. Just some impressions of the show. Here you see the green room and the stage part. Aquí ven un poco las impresiones, ¿cierto? O la fotografía del show para que se den una imagen, ¿cierto? De cómo funciona. Ahí ven el green room o la habitación verde, que es donde están los artistas en el medio con los sofás blancos y el stage, ¿cierto? Atrás. This was the winning song, Netta. She won that competition. Esta fue la ganadora de la competición, Meta. Bueno, esto es Lisboa. Ella es de Israel, ¿cierto? Para ella se fue después la siguiente competencia. And you can imagine for all the manufacturers who build equipment which is used at the Eurovision, for us it's always, we want to show the newest, the latest, the greatest. And it's the same for the lighting companies. The lighting companies, they use the Eurovision to show the most outrageous lighting designs you ever see. The entire world is looking at these shows, and once the show is done, you will see many, many copies all over the world because they are setting the bar. Entonces, bueno, este show es muy importante para todos nosotros, para todos los fabricantes, ¿cierto? Por ejemplo, los de iluminación muestran lo voy a decir en chileno, la última chupada del mate, ¿cierto? De los productos que tienen, para ver qué se puede hacer, cómo lo pueden hacer. Por supuesto, todos siempre queremos mostrar lo mejor y lo último que tenemos. Entonces, luego de este show, empiezan a haber muchas copias, ¿cierto?, alrededor del mundo del mismo show. Every delegation looks different, and no one has the same design. Every design is fresh for that country, not seen before. Todas las... No, Uy, ¿cómo se dice eso? It's okay. I mentioned
Every country has their own lighting design. Exacto, cada uno tiene su propio diseño, cada país tiene su propio diseño. Perdón, no encontraba la palabra en español. Cada uno tiene su propio diseño y nunca se repite uno con el otro. Entonces, cada país tiene su nuevo diseño, nuevo stage, porque como son nuevos países, siempre es diferente, nunca es igual al anterior. And they start long before the rehearsals. When we have the 5 weeks of rehearsal, they have already for months spent with the producers recording this in studios, sending it to the country for reviewing, making changes, sending it back. It's always a back and forth. It's a process of an entire year until this is Básicamente ready. es todo un proceso de todo un año. En el caso, por ejemplo, de la música, ellos empiezan a trabajar meses y meses antes de que ocurra el show, yendo y volviendo, ¿cierto? Con updates o con actualizaciones sobre la mezcla, sobre la música, etcétera, 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 con los artistas. Entonces es todo un trabajo de verdad de todo un año. No es solamente 5 semanas, como les comentábamos, sino que es todo un año. This is actually something very unusual. You see our logo on the microphone. De hecho, por ejemplo, esto es algo muy inusual. Ustedes ven ahí nuestro logo en el micrófono, Sennheiser. Normally, this is a big no-no. No manufacturer is allowed to show their name. De hecho, esto por lo general es un no, absolutamente no. Ningún productor de producto, manufacturador, ninguna fábrica está habilitada, ¿cierto?, a mostrar su logo en pantalla. I think here we simply forgot to put black tape on it. Él cree que simplemente olvidaron poner cinta negra encima. Eso fue todo. But normally there is someone checking that there is no logo in the view and everything. Normalmente ellos revisan, ¿cierto?, que no haya ningún logo en la fotografía ni nada por el estilo. Those were the 4 presenters of that night. Last year there were 3 presenters. It always depends on what the country wants Siempre to do. depende de cómo sea el show, pero por ejemplo esas fueron las 4 presentadoras de Lisboa. El año pasado hubieron solo 3, pero siempre, ¿cierto?, variable esto. This is the lightning control. It looks to me like a spaceship a little bit. Este es el control de iluminación. Para mí se ve algo extraño y especial. And this is only lighting. There is no audio involved. This Solo is just lighting. Luz, o sea, es solo iluminación. De hecho, es gran MA. MA Lighting, ¿cierto? Solamente. And here I got lucky again. I gave that lady, the boom operator, I gave her a sweatshirt from Sennheiser, and she was wearing it during the show. Ella, bueno, de hecho está el boom, el operador del boom, del micrófono, ¿cierto?, con caña. Le dimos, ¿cierto?, también un polerón Sennheiser y de nuevo, ¿cierto?, aparece el logo de nosotros en Lucky me. en la tele. Okay, 2 things happened during that show. 2 cosas pasaron durante este show. The lady on the left from Estonia, she is a trained classical opera singer. La chica de la izquierda de Estonia es una cantante lírica clásica. Because it's a competition, all the settings on the wireless systems, sensitivity, everything is the same for everyone. Porque es una competencia, la verdad es que la ganancia o la sensibilidad de los sistemas inalámbricos es exactamente la misma para todos. 41 countries used the microphone, and from the bar graph, it went like this much, roughly. La mayoría de todos los, por no decir todos los artistas que fueron para allá de todos los demás países, apenas, ¿cierto?, la barra de señal de audio se movía poquitito, tenía 2 barritas, por ejemplo. She steps on stage, she opens her mouth, and it goes immediately ping. Ella entró al escenario y cuando abrió la boca automáticamente se llenó todas las barras, entonces estaba full señal de audio. She was loud, very, very loud. Ella era muy, muy fuerte su voz, claro. And the lady on the left, on the right, she's from Cyprus. Y la chica de la derecha es de Cyprus. Her dress was made out of metal. Su vestimenta era completamente hecha de metal. Every time she touched the microphone, our RF would peak. Y cada vez que ella tocaba el micrófono, automáticamente la RF se iba a peak porque tenía mucha potencia. So we called her the walking antenna. La llamamos la antena caminante. Sí. Some fun facts.
42 days from load in to load out. What is interesting here? Let's say 4 kilometers of truss. Pusimos, por ejemplo, en esta, o sea, You can have a look at this by yourself. But it's 200 kilometers of cable. 200 kilómetros de cable. Oh, this was it. 220 tons of equipment in the roof, maximum 220 tons. So, no more. Ya, por ejemplo, aquí tuvimos 220 toneladas de equipo colgando desde el techo y el máximo permitido eran 220 toneladas. Entonces, fue exactamente lo que calculamos también. And on the right-hand side is the equipment we used. Y el lado derecho, ¿cierto? Es el equipamiento que nosotros utilizamos, que fueron, bueno, ahí está. Esto para Lisboa. This was the second largest mixing console war we had. We had 15 consoles. Last year in Israel we had 16 consoles, so one more. El año pasado, por ejemplo, tuvimos, o sea, perdón, en Lisboa, en el 2018, tuvimos 15 consolas entre Digico y Labo. Y el año pasado en Israel tuvimos 16 consolas, por ejemplo. 10,000 liters of fuel every day. They have what's called generator city, and there were like 15 generators, high power generators, and they use 10,000 liters of fuel every day. Aquí, por ejemplo, tenían muchos problemas con la iluminación, con la energía, ¿cierto? Entonces tenían 15 generadores y, claro, los iban encendiendo, ¿cierto? En función de que fuera ocurriendo todo esto. And for those of you who do lighting, they had 300 active DMX universes. That's quite something. Ya, y también, por ejemplo, solo para la gente de iluminación tuvieron 300 universos DMX activos, que eso es un montón. O sea, de verdad que es increíble. And that's the entire crew for the broadcast. 330 engineers. Y este es el crew o el equipo, ¿cierto?, de trabajo de la gente de broadcast. Alrededor de 300. 300 what? What? 300 how much? 330. 330 personas trabajando, ¿cierto?, en backstage, básicamente. And 30 of them is just for sound, just for wireless sound. Y 30 de esos solamente para sonido. Para wireless sound? Wireless sound. Solamente técnicos de RF. These are 30. the people who take the body pack off, put it back on, stuff like this. Toda la gente que sacaba el body pack, que ponía el body pack, que chequeaba, ¿cierto?, que esto funcionara, etcétera, etcétera, etcétera. And this, in my opinion, is the show. I don't think... Oh, I do have this. That was the guy who ran on stage. Ese fue el tipo que corrió al escenario. Obviamente esto no se vio. Not sure what they're going to do now. Normally they switch to a recorded audio, but in this case they didn't have any. But the lady, she was fantastic. The guy, he comes on stage. Mira, normalmente ellos cambian, ¿cierto? He comes on stage. Pero ellos no tenían el rehearsal, entonces takes her microphone and she's just... It's crazy. Sí, ella fue increíble porque finalmente terminó aplaudiendo simplemente mientras ocurría esto, mientras que volvía. He went to jail afterwards. Por supuesto, él fue a la cárcel después de hacer eso. This is a daily production schedule. Everything at that time was still made by paper. These days it's all an app, so you get your Eurovision app as an employee and your daily schedule is on there and everything. Esto antes se hacía, ¿cierto?, en papel. Hoy día existe una aplicación para tu celular donde puedes ir revisando, ¿cierto?, toda la programación que hay para el Eurovision en tu celular. And this is basically it. That is my contribution to your little talk here. I hope you had fun. You enjoyed it. Bueno, eso es. Espero hayan disfrutado nuestra charla, ¿cierto? Y mi contribución a los Pro Talks de Promusic. I wish my Spanish would be better, but maybe next time I come. Me gustaría que mi español fuera mejor, pero bueno, quizás la siguiente vez que venga. Thank you very much. Muchas gracias. If there are any questions, of course, I take questions. Okay, cool. Okay, hello. Bolivia, nice. Nice. Cool. Thank you.
Ok, gracias.